Hola mis queridos hermanos, soy Arturo Medina y te doy la bienvenida a este canal de testimonio. Prepárate, comenzamos. Gracias por continuar con nosotros. Mira, mi hermano, mi hermana, el mundo está de cabeza. Hay muchas cosas que están ocasionando miedo en este momento y es el momento de hablar. Es el momento de que tú abras tu linda y preciosa boquita y le digas a todo el mundo que Dios está vivo y que Él ha hecho algo grande en tu vida. El mundo necesita saber que tenemos esperanza, que hay un Dios que nos cuida y tú puedes decírselo. Por eso te exhorto a que hables, que no seas miedosa, no seas miedoso. Abre tu boca, el enemigo está ganando terreno allá afuera y nosotros calladitos. El Señor nos va a pedir cuentas de eso. Así que en este momento, ahí está el número de teléfono, apúntalo, llámame o mándame un mensaje. Así grabamos tu testimonio, que el mundo sepa que tenemos esperanza con el Señor. Esperamos tu mensaje, no te duermas. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ahora prepárate porque viene algo extraordinario. Adelante. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos listos aquí para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Arkansas y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Isabel. ¿Cómo está hermana Isabel? Bendecida, gracias a Dios. Antes de comenzar con su testimonio quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originaria? ¿Y cuántos hermanos tiene? Pues mi nombre completo es Isabel Pérez Herrera. Vengo de un pueblito que está en Veracruz que se llama Tenixtepec. Es municipio de Coscomatepe y pues tengo todavía a mi mamá viva, ya mi papá ya falleció y tengo dos hermanos y cuatro conmigo, pero somos cuatro mujeres. Muy bien, hermanita Isabel. Bueno, ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, ¿quién era Isabel antes de conocer a Jesús y cómo es que usted tiene ese encuentro con el Señor? Adelante, escuchamos su testimonio. Bueno, pues les voy a contar de mi niñez, ¿verdad? Y cómo es que yo me encontré con el Señor, o el largo caminar, ¿verdad? Por el que finalmente tuve un encuentro con Dios. Cuando tendría yo entre como 4 o 5 años, tengo vagos recuerdos, ¿verdad? Primero, mis papás se separaron, ellos no estaban casados por la iglesia, ellos pensaban casarse por la iglesia y se separaron ellos, y cuando ellos se separaron, pues el enemigo nos atacó muy feo. Yo principalmente, como era la más grandecita, sufrí como mucho ataque del enemigo, en la manera de que siempre había ahí una persona, ¿verdad? Como um, que, que abusó de mí sexualmente muy pequeña. En, como nosotros allá vivíamos en un pueblo bien pequeño, mi mamá tenía animalitos fuera de la casa, entonces me mandaba a darles de comer, mi abuelita, porque como mis papás se separaron, yo vivía con mi abuelita, yo y mis hermanos. Entonces yo siempre veía a un hombre allá fuera de la casa llamándome, o yo lo veía por todas partes persiguiéndome. En la noche donde dormíamos, era una casa de madera muy viejita, de madera, y tenía como rendijas, pues se escuchaba se escuchaba muy bien de afuera. Yo me imagino cómo uno andaba adentro, porque ese hombre sabía dónde yo dormía. Y hubo una noche que me habló, me llamó por mi nombre y me dijo sal, y yo pues no salí. Entonces yo recuerdo que una vez él
como me perseguía por todas partes, llegó un momento en el que yo pienso que como estábamos mucho tiempo solas, solos mis hermanos y yo, mi mamá pues trabajaba lejos porque mi papá se había ido, mi abuelita pues también trabajaba en el campo, entonces ese hombre tuvo la oportunidad de sacarme lejos de la casa y pues intentó abusarme y, o sea, sí abusó, pero pues no fue una violación, ¿verdad? Porque solo el hombre pues me tocó. Pero de ahí empezó un largo sufrimiento para mí, para mis hermanos, porque como había mucha necesidad, siempre estábamos solos. Entonces, entonces, mis hermanos, como mis primos o así, yo pienso así, vecinos o primos, luego me tocaban y pues yo también, como no sabía nada, cuando ese hombre abusó de mí, yo no sabía qué era eso, todavía no tenía conocimiento como de nada de Dios, yo no sabía nada, nada. Entonces, pues yo me dejaba o también yo misma los tocaba o así porque no sabía qué era eso. Después mi abuelita nos llevaba a la iglesia y nos llevaba a la iglesia y como que yo pienso, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios como ponía en mi corazón que esas cosas no estaban bien y empecé a luchar con eso, pero no podía, no podía. Entonces mi mamá me decía, mi abuelita me decía, mi hija dice, Dios está aquí en la iglesia, está en el Santísimo. Y yo dudaba, yo decía, yo si Dios existiera, entonces ¿por qué nos pasan tantas cosas? Yo pensaba, ¿por qué? Y, y le decía yo, Señor, quítame esto que yo tengo, quítame estas cosas malas, ¿verdad? Que yo siento, porque pues yo sin saber mi cuerpo se había quedado contaminado o enfermo por eso que me había sucedido. Entonces pasó el tiempo y ella me decía lo mismo, siempre nos llevaba a la iglesia y me decía, mija, Dios está aquí en la Santa Eucaristía. Y yo decía, Señor, si tú estás aquí, sáname, quítame esto. Pero pasó el tiempo y nosotros sí íbamos a la iglesia los fines de semana, pero como a veces que como el sábado o el viernes si había algo por allá, alguna fiesta, nosotros también íbamos. A nosotros no nos prohibían como las fiestas, los bailes, eso nosotros no nos los prohibían, entonces nosotros pues íbamos ya cuando crecimos. Entonces, después, como había mucha necesidad en mi casa, pasaron los años y yo cuando cumplí 16 años me fui a la Ciudad de México y ya al principio iba a la villita, a la iglesia, sí, a la villita. Entonces, ya estando ahí yo me puse a trabajar y ya después dejé de ir, de buscar de Dios. Y pasó que como yo necesitaba mucho el dinero porque en mi casa pues ya solamente yo trabajaba porque mi mamá después tuvo otra pareja y tuvo otros 2 hijos, entonces solo yo trabajaba y me encontré un trabajo donde entré a trabajar con una señora y esta señora hacía brujería, pues le dicen santería. Pero esta señora, era como, siempre se enojaba, siempre estaba enojada, siempre estaba atrás de su esposo. Y pues ya yo miraba que ellos ahí en ese lugar tenían la muerte, tenían de todo, porque tenían la Virgen, tenían la muerte, tenían una como olla grande y con un cráneo en medio.
y hacían como sacrificios. Ellos traían gallos o como palomas y y ahí los cortaban y ahí le echaban la sangre. Entonces había gente que iba ahí a visitar a la mujer y ella les hacía trabajos. Era un departamento grande ahí en la Ciudad de México, pero ella, la mayoría de la casa estaba ocupada por sus cosas esas que hacía. Entonces ella me decía a mí, dice, si quieres, dice, te iniciamos, dice, cuesta todo, dice, como unos 2,000 pesos, dice, pero yo pago todo y te iniciamos, dice. Y yo llegó un momento en el que yo dije, pues tal vez si yo hago eso voy a ganar dinero, pero luego me acordaba de las enseñanzas de mi abuelita y decía yo, no, pues eso no está bien, yo no creo que, pues si Dios existe, yo no creo que a Él le agrade eso, ¿verdad? Entonces pasaron los días y la mujer pues luego de repente no me dejaba salir en mis días de descanso, que eran los domingos, no me dejaba salir y lloraba y luego decía, es que yo estoy sola, Isabel, quédate conmigo, me decía. Y pues yo me daba lástima a ella y yo me quedaba con ella, pero había días que me maltrataba, o sea, me hablaba fuerte y era muy grosera conmigo. Entonces, pues ya así transcurrieron los días y un día ellas en las noches a veces se reunía con otras gentes y hacían cosas, pero yo no me ponía atención, yo me encerraba en mi cuarto. Entonces una noche que se reunió con más gente para hacer cosas en su sala, ella tenía un perro, ese perro llegó llorando a mi cuarto y se metió debajo de mi cama. Entonces ella llegó atrás del perro y dijo, Isabel, dijo, cuida al perro, dijo, porque es que tiene miedo. Y el perro lloraba, como aullaba, pues. Y yo decía, pues, ¿qué tiene el perrito? Dije yo, ¿qué tiene? Y entonces el perro salió corriendo de mi cuarto. Y entonces yo pues salí corriendo a agarrarlo porque ella me dijo que yo lo cuidara al perrito. Y yo para agarrar al perrito pasé en medio de ellos que estaban sentados en el suelo en la sala. Entonces cuando yo llegué a agarrar al perrito que se metió debajo de una cama, yo sentí que algo cayó encima de mí, en mi espalda, y fue una cosa que me enmudeció de momento y yo ya no pude hablar. Entonces yo me volteé nada más y yo miraba al esposo de ella y yo abría mi boca porque yo quería decirles que algo tenía yo en mi espalda, pero no podía yo decir nada. Entonces, de ahí él agarró y me dijo, es que tienes el muerto, y me empezó a tallar mi espalda y ya después como que eso se quitó y ya yo pude hablar. Pues de ahí yo me olvidé del perrito, entonces me agarró mi jefe y me llevaron en medio de ellos y me sentaron enfrente de un muchacho, pero ese muchacho hablaba como un anciano. Y, y él me dijo que pues que no me preocupara yo, que todo iba a estar bien, que él me iba a ayudar, que cuando yo quisiera hablar con él, nomás que lo invocara, y me dio un nombre, y que lo invocara y que él iba a estar ahí para ayudarme en lo que yo quisiera. Pero entonces yo me acordé que mi abuelita nos decía que cuando una persona moría en pecado y no pedía perdón a Dios, esa persona no iba al cielo. Entonces yo pensé, o es un demonio o es una alma que no fue al cielo, yo pensé. Entonces le dije yo, ¿quién eres? Y esa cosa me dijo, pues soy un muerto, me dijo. Y le dije yo, pero ¿por qué no fuiste al cielo? Yo le dije y me dijo, es que yo me ahorqué. Entonces yo, pues no supe, ¿verdad?, qué pensar, pero de momento dije yo, no, pues esto no viene de Dios. Si él no fue al cielo es porque no es bueno. Entonces ya después yo me quité de ahí y ya me fui a mi cuarto. Después de ahí yo dije, no, yo me voy a ir de aquí porque este lugar no es bueno.
este lugar, algo tiene malo, no está bien. Entonces me fui de ahí y la mujer después me llamó por teléfono y me dijo que por qué me había ido, y yo le dije que porque yo no estaba bien ahí, que yo mejor por eso me fui. Entonces agarró ella y me dijo, tú, dice, yo ya le pregunté pues yo pienso que al enemigo, ¿verdad? Porque ella hacía muchas cosas raras. Ella aventaba caracoles y decía que los caracoles le hablaban, y hacía como el tarot y decía que también eso le hablaba. Yo la verdad no entendía en ese tiempo, pero yo le dije que pues yo no estaba bien y que por eso me había ido. Entonces ella me dijo, no, dijo, yo les pregunté, dice, a los caracoles, creo, me dijo ella. Dijo, y ellos dicen que tú te fuiste porque tú te enamoraste de mi marido. Y yo le dije, señora, no es cierto, le dije, pero ella estaba muy enojada y eso me dijo, y me dijo que yo se la iba a pagar, y me amenazó, me dijo, te vas a acordar de mí. Entonces pues así me quedé, ¿verdad? Yo no hice mucho caso, porque también tenía como dudas de que si el enemigo de verdad podía, o sea, sí creía que existía, pero no creía que él podía moverse entre nosotros o usar a la gente, ¿verdad?, para él hacer cosas malas. Entonces, me busqué otro trabajo, y una noche estaba yo en mi cuarto, que era en la azotea, tenía yo un cuarto. Entonces ahí no había perros, pero yo, hermano, yo escuchaba que un perro rascaba mi puerta. Entonces yo pues con miedo, ¿verdad? Yo abrí mi puerta, pero no había nada. Entonces pues ya, pero yo no buscaba a Dios en ese tiempo, yo no buscaba nada. Entonces pasó el tiempo, y y mi padre habló, estaba aquí en Estados Unidos, y él me habló y me dijo, ¿quieres venirte conmigo? Y yo le dije que sí. Yo tenía mucho resentimiento con él, pero yo le dije que sí porque nosotros necesitábamos el dinero en mi casa. Entonces yo me vine a Estados Unidos. Llegué aquí a Estados Unidos en el 2005, y ya desde ese día aquí estoy. Y aquí mi vida de pecado fue más y más y más. Conocí a el papá de mi hija, tengo 2 hijas. Conocí al papá de mi hija, la primera, y con él empecé él decía que para que la pareja viviera bien, la pareja tenía que experimentar nuevas cosas. Entonces nosotros empezamos a mirar pornografía, y decía que para que nosotros estuviéramos mejor, entonces mirábamos pornografía. Conocí muchas cosas malas, hermano, muchas cosas malas. Y entonces, pero una de esas fue la pornografía, la masturbación, cosas terribles que a Dios no le agradan. Y después de eso, mi papá pues, se me olvidaba decirle, ¿verdad? Volviendo un poquito para atrás, yo me fui a vivir con él porque con mi papá las cosas eran bien difíciles. A mí me costaba como obedecerle porque yo le tenía mucho resentimiento. Entonces yo conocí al papá de mi hija, y mi papá pues no estaba de acuerdo. Y yo pues como vivía también mal con mi papá, entonces yo agarré y me fui con el papá de mi hija. Y ya después ahí pues fue que tuve a mi hija. Entonces pasó el tiempo y él se fue para México. Y yo tenía miedo porque decía, si él se va, ¿cómo le voy a hacer con la niña? Y si yo no me alcanza el dinero, ¿qué voy a hacer? Entonces yo le decía, llévate a la niña, pero yo porque tenía miedo, ¿verdad?, de no poder con los gastos. Y pues yo no tenía confianza en Dios en ese tiempo. Entonces me
me quedé aquí y él se fue, pero él se fue porque tenía un hermano con cáncer y ya su hermano ya estaba en los últimos días, ¿verdad? Entonces, cuando se va, él a mí me deja con una tía y pues mi tía tiene el carácter feo, entonces yo llevaba a mi niña y mi tía luego gritaba y nosotros ya no podíamos, por el carácter de ella, nosotros ya no comíamos ahí en la casa con ella. Yo comía en la calle todo el tiempo, compraba comida, así. Entonces, por miedo otra vez, yo, una vez mi niña se intoxicó con la comida las dos nos intoxicamos con la comida que comíamos en la calle, que comprábamos. Entonces, yo, por miedo, conocí a una persona que trabajó ahí un tiempo conmigo en mi trabajo. Y esa persona me había dado su número de teléfono y me dijo, si necesitas algo, dijo, pues me llamas. Pero esa persona me lo dijo con otras intenciones, no era pues por en verdad querer ayudarme. Y yo sabía, yo me había dado cuenta de eso. Entonces cuando yo vi que ya no vivía bien ahí con mi tía, yo me agarré mi niña y yo le dije a esa persona pues que yo me iba a salir de ahí, ¿verdad? Pero yo ya con la intención de que me ayudara de alguna manera. Pero me salí de ahí y me fui con otra mujer, una mujer que antes había vivido con nosotros, con el papá de mi hija y yo. Y esa mujer, pues primero yo pensaba, ¿verdad?, que ella hacía drogas, pero yo no estaba segura. Pero ya después cuando yo llegué a vivir con esa mujer se drogaba y entraba mucha gente, entraba y salía a esa casa, mucha gente de noche. Entonces ya después, un día yo le pagué la renta y me fui al trabajo. Y cuando llegué del trabajo, esa mujer me había sacado todas mis cosas a la calle, mi cama, todo a la calle. Mi ropa de mi niña y la mía, las sacó a la calle. Cuando yo llegué del trabajo, ya todo tenía en la calle. Entonces yo le hablé a ese hombre que me había ofrecido ayuda, le hablé y me llevó y le dije que yo necesitaba como un lugar a donde ir. Entonces me dijo, pues yo vivo con mis papás, me dijo, pero si tú quieres, yo les digo que te dejen quedar. Entonces yo le dije que sí. Entonces me vino a recoger con mis cosas y me llevó con sus papás y les dijo que si yo me podía yo quedar ahí y ellos le dijeron que sí. Entonces yo pensando que ellos me iban a dar un cuarto porque tenían más cuartos. Entonces yo pensando que ellos me iban a dar un cuarto, no, él me llevó a su cuarto de él y ya pues ahí yo me quedé con él. Y al principio era feo, pero pues de cualquier manera como yo me veía en la necesidad, yo me aguanté pero él me llevó ahí como su mujer. Entonces ya pues yo me quedé ahí y con él y con mi niña y al principio él me trataba bien. Era muy atento con la niña y conmigo. A mi hija nunca la trató mal, él la quiso mucho. Pero a mí, como yo después me empecé a poner muy triste porque pensé que yo no debía haber dejado al papá de mi hija cuando él más, pues, me necesitaba, ¿verdad? Porque él se fue por una necesidad. Entonces empezó a meter una tristeza en mi corazón bien tremenda porque yo decía, yo no debía haber hecho eso no estuvo bien. Y después él me habló por teléfono y se enteró que yo me había ido. Y entonces él me habló por teléfono y me dijo, dice, cuando yo vuelva allá, dice, yo te voy a quitar a la niña, dice, nadie de la casa te quiere, tu mamá dice que tú estás mal, que ella no te quiere volver a ver, que nadie de tu familia te quiere, todos
piensan que tú estás mal, dice. Entonces a mí me entró mucha tristeza. Desde mucho antes, cuando yo era niña, después del abuso, a mí me daba, había días que me daba mucha tristeza y yo quería morirme, yo deseaba morirme, hermano. Entonces, porque yo sabía que lo que yo hacía no estaba bien. Entonces, ahora que yo me separé del papá de mi hija, otra vez volvían esos deseos de morirme. Yo quería morirme. Yo decía, si mi familia no me quiere, yo estoy segura que si Dios existe, Dios tampoco me quiere, porque yo soy mala, yo nunca he hecho nada bueno, soy mala, entonces Dios no me quiere. Y yo antes hablaba con Dios, no oraba, pero yo en mi mente le pedía a Dios siempre que me ayudara en cualquier cosa, le pedía yo que me ayudara. Entonces yo desde que Él me dijo eso, yo empecé a pensar en mi mente, pues Dios no me quiere, entonces no tiene caso vivir, aparte yo ya no quiero vivir, yo nunca he querido vivir, yo siempre he querido morirme, yo no quiero vivir. Todos esos años había vivido porque siempre me decía yo a mí misma, mis hermanos me necesitan, mi mamá me necesita, pero ahora ellos ya crecieron, yo mejor me quiero morir, yo ya no quiero vivir. Y yo había visto que en esa casa tenían muchos medicamentos. Entonces, yo veía que había un medicamento muy fuerte que él me había dicho, estas pastillas, dijo, son para dormir, dice, pero esas son fuertes, dice, si una persona toma además, esa persona se puede morir. Y él me había enseñado como medicamentos que eran para sus papás, eran de sus papás. Entonces, un día yo agarré los medicamentos porque yo estaba segura de que si yo le pedía perdón a Dios, Dios no me iba a escuchar. Yo sí conocía de la palabra, le digo, porque mi abuelita nos llevaba a la iglesia. Entonces, yo miraba la Biblia de arriba abajo y la leía y decía yo, bueno, estaba la mujer adúltera, estaba muchos, ¿verdad?, que Dios había sanado, que Jesús había sanado. Pero decía yo, pero ninguno de ellos ha hecho tantas cosas malas como yo. Yo aunque le pida a Dios, Dios no me va a escuchar si es que Él existe, porque yo soy mala. Entonces llegó un día que yo agarré una de esas pastillas, un frasco de pastillas, y yo me tomé muchas pastillas, hermano. Y yo decía yo, ojalá y me durmiera yo por mucho tiempo, pero si me muero, pues está mejor, porque todo lo que yo toco lo destruyo y no sé hacer nada bueno, no sirvo para nada. Yo pensaba así, es mejor que yo me muera, decía yo. Entonces un día me tomé las pastillas y yo me acuerdo que yo me dormí por mucho tiempo, pero no sé cuánto tiempo. Entonces ya después yo me acuerdo que él me agarró y me subió al carro y me anduvo paseando por todo el pueblo y me decía, despierta, abre los ojos, me decía. Si tú no abres los ojos, me decía, si tú no abres los ojos, yo te voy a llevar al hospital. Pero en el hospital te van a meter a un lugar donde es para la gente que está loca, me decía. Entonces, pero yo decía, yo ya no quiero abrir mis ojos. Yo pensaba, sí escuchaba yo, pero no podía abrir mis ojos ya. Entonces yo decía, no, en mi mente yo decía, no, yo ya no quiero abrir mis ojos. Yo prefiero morirme, yo ya no quiero vivir. Había momentos en los que yo quería llorar y no lloraba, hermano. Yo me desmayaba. Sí escuchaba, pero mi cuerpo era como si me abandonara. Mi cuerpo ya no tenía fuerzas.
Entonces se me pasó ese efecto y pasó el tiempo y él se volvió una persona muy controladora. Yo antes era como, nunca usé minifalda porque de donde yo vengo no se usa así ropa abierta porque hace frío todo el tiempo. Pero yo sí era de que usaba escote y entonces él miraba eso y él me decía, así no vas a ir al trabajo. O hasta el fin de semana, cuando iba al trabajo me decía, así no vas a ir al trabajo, regrésate y cámbiate. Y empezó él a controlar si yo salía, si no salía, cómo me vestía. Si íbamos a salir y no le gustaba cómo yo estaba vestida, me regresaba. Aunque fuéramos tarde a donde fuéramos, me regresaba para cambiarme. Y yo muy poco hablaba con mi familia, porque cuando yo hablaba con mi familia ya él estaba enojado. Y después pues pasó que al principio yo pienso que él sí me era muy atento conmigo, pero yo como sentía que yo no me merecía que alguien me quisiera, entonces yo no le hacía yo caso, o sí, como trataba yo de evitar sus atenciones de él. Entonces él después me empezó a agarrar mucho coraje, mucho coraje, y él me empezó a golpear. Y al principio yo dije, pues yo creo me lo merezco porque yo me lo he buscado, yo no merezco nada bueno, yo he sido muy mala, soy una mala persona, yo no merezco nada. Pero después pasó que en el trabajo yo conocía a dos compañeras y esas dos compañeras me decían, va a haber un retiro y vamos. Entonces yo les dije, pues le voy a decir a mi pareja, si él me deja, pues voy a ir. Y pasaron los días, entonces me dijo otra vez, me dice una de mis compañeras, ella seguía insistiendo y me dice, va a haber un retiro, vamos. Y le digo yo, sí voy, le dije, le voy a decir a mi pareja si me deja y voy. Y yo se lo comenté y me dijo, vete, dijo, si quieres ir, vete, dijo, pero yo no te quiero ver, dice, como las señoras que ya nunca salen de la iglesia, ya pasan todo el tiempo en la iglesia, dijo. Así no, dijo, si quieres ir hoy, pero no más hoy. Le dije yo, pues no más hoy, voy a ver qué pasa. Pero para eso, hermano, pues yo así de verdad, no creía que Dios existía, o decía, sí existe, pero ha de ser un Dios, o sea, sí existe Dios, pero está lejos, allá en el cielo, porque yo le hablo y nunca me ha contestado. Y yo pienso que Dios estuvo desde el principio de mi vida, pero yo no sabía, o no tenía yo fe. Entonces, ese día, ya se llegó el día y mi amiga fue por mí, mi compañera fue por mí y fuimos. Para esto me voy, hermano, un poquitito para atrás. Discúlpenme si lo hago, si los pierdo, ¿verdad? En este ratito, pero volviéndome para atrás, yo me acuerdo que una vez leyendo la palabra, yo veía que en la palabra decía que cuando Jesús mandó a sus apóstoles, él les dijo que los signos iban a ir con ellos, que él iba a ir con ellos. Entonces, cuando los apóstoles iban anunciando el evangelio, ellos también sanaban a las personas, y también había leído cuando el Espíritu bajó sobre ellos y ellos hablaron en lenguas. Entonces un día yo cuestioné a mi abuelita y yo le dije,
Mire, mamá, le digo, si Jesús existiera, si Dios existiera, entonces, ¿por qué los sacerdotes no hablan en lenguas? A la iglesia todo el tiempo que vamos y nadie habla en lenguas, nadie sana, nadie hace nada, le dije yo. Nomás hablan que de la palabra y de la palabra y de la palabra, pero nadie hace, pues nada que yo diga que uno pueda decir es que Dios sí existe. Y mi abuelita me decía, pues la palabra de Dios dice que dichoso aquel que crea sin haber visto. Y así se quedó. Pues cuando yo fui aquí a la iglesia, yo entré y entrando empezaron a orar y de ratito un hermano empezó a orar en lenguas. Entonces yo dije, entonces sí era cierto, Jesús sí existe y pues se mueve entre nosotros. Del Espíritu yo no entendía nada. Entonces dije yo, entonces Jesús sí existe y está entre nosotros. Y estaba un sacerdote, el sacerdote, yo no me podía confesar porque yo estaba viviendo en pecado, pero mi compañera me dijo, ven, aquí está el sacerdote, habla con él. Y yo fui y hablé con el sacerdote y me dijo, él de momento me dijo, sepárate, ¿verdad? Porque en lo que estás no está bien. Pero yo tenía tanto miedo, yo decía, ¿yo dónde voy a ir con mi niña? Había personas que yo conocía y que decían, te ayudo, ¿verdad? Pero yo como ya había vivido con mi tía y yo vi que no, pues no vivimos bien, entonces yo tenía miedo de salirme de ahí. Dije yo, no me voy a ir, ¿verdad? Pues después de hablar con el sacerdote, la oración siguió y dijo el hermano que estaba orando, dijo, todos ustedes pasen, los de la primer fila, pasen aquí enfrente que el Señor tiene algo para ustedes. Y yo estaba en la primer fila, hermano, pero otra vez ese pensamiento de que no, yo soy mala, Dios a mí no me va a tocar, aunque Dios esté aquí, a mí no me va a tocar porque yo soy mala y a mí ya no me va a perdonar. Entonces yo agarré y me pasé 2 asientos para atrás y todas las personas que estaban en la fila que yo estaba, todas pasaron allá enfrente y el hermano empezó a orar por ellos y todos recibieron el descanso en el Espíritu. Todos, no hubo una sola persona que se quedara parada. Todos se cayeron para un solo lado, como el dominó cuando lo empujan una piecita y todos caen para un solo lado. Así todos cayeron para un solo lado. Y yo entonces me entró un deseo bien grande, bien grande. Y yo empecé a pedirle a Dios. Dije, Señor, yo no sé cuándo, pero yo un día quiero recibir eso que ellos recibieron. Y yo lo entendía así en mi mente como la presencia de Dios. Entonces, después los hermanos, se terminó ese evento y los hermanos dijeron que los que quisiera uno venir a recibir unas clases, que viniera uno a recibirlas y que en un futuro uno iba a estar ahí como los demás servidores de la renovación carismática. Entonces, pues ya yo me fui esa noche y yo llegué a la casa y yo lloré. Dije, Dios está vivo, pero yo no puedo. Yo no puedo recibir eso que Dios les da a los demás porque yo soy mala. Hermano, yo llegué a un estado espiritual de que yo no me miraba al espejo. Porque yo sentía que si miraba al espejo, iba a mirar un monstruo. No iba a mirar mi rostro, iba a mirar un monstruo.
y tenía miedo mirar al espejo. Pasó el tiempo, hermano, y yo empecé a ir a esas clases porque yo quería recibir eso que los demás habían recibido. Y pasó el tiempo y seguí en esas clases, pues fueron largas, como de un año, pasado de un año. Durante ese tiempo, pues yo hacía pequeñitos ayunos de mediodía o de hasta las 5 de la tarde, y así, cosas pequeñas, ¿verdad? Lo que yo sentía que iba pudiendo. Hacía el rosario, trataba, ¿verdad? Pero en ese tiempo que yo no buscaba a Dios, hermano, muchos hermanos separados me visitaban. Y entonces yo decía, bueno, pues hablan de Dios, ¿verdad? Y se me hacía feo como correrlos. Y me decían, no, que recibe a Cristo, que recibe a Cristo. Y yo decía, no, pero yo ya recibí a Cristo. Yo decía, ¿verdad? Porque como era bautizada y tenía la primera comunión, yo decía, yo pienso que yo ya recibí a Cristo. Entonces ellos me decían una y otra cosa. Y no me convencieron. Entonces ya cuando yo terminé las clases, Dios me dio no mucho antes, como medio año antes de que terminaran las clases, como yo le pedí a Dios la presencia, ¿verdad? O eso que les había dado los demás en el retiro. También yo le había dicho a Dios, también yo ya tenía muchas dudas, como le digo que me visitaban muchos hermanos protestantes, yo ya tenía dudas de la iglesia. Yo ya dudaba que si la iglesia católica era de Cristo o no era de Cristo, o era la iglesia verdadera. Yo ya dudaba de la Virgen, de que la Virgen pudiera aparecer, o tenía yo ya muchas dudas. Entonces, yo le dije una vez a Dios en mi oración, le dije, Señor, si la iglesia católica es la iglesia verdadera, dime, porque yo les pregunto a los hermanos de la iglesia y nadie me dice nada, o al menos no me convencen. Entonces no decían nada que a mí me convenciera. Y si les pregunto a los hermanos protestantes, ellos me van a decir pues que la de ellos es la iglesia verdadera. Y si yo les pregunto a los hermanos católicos, ellos me dicen que esa es la iglesia verdadera. Entonces yo le dije, yo estoy bien confundida, le dije yo, mejor tú dime, Señor, tú dime si la iglesia católica es la iglesia verdadera o la de los protestantes es la iglesia verdadera, porque yo quiero estar en tu iglesia. Para esto yo había una cosa que yo ya me había dado cuenta, o que el Señor ya me había mostrado, que los hermanos protestantes no tienen la Santa Eucaristía y la Iglesia Católica sí la tiene. Entonces yo dije, pues aquí tiene que estar Dios en la Eucaristía. Entonces, si la Iglesia la Iglesia Católica es la verdadera, entonces Jesús verdaderamente está en la Eucaristía. Entonces, Dios me dio una revelación en un sueño. Yo miré en ese sueño que el planeta había un desastre y que el planeta estaba en la oscuridad completamente. No había luz, estaba totalmente en una oscuridad. El sol ya no salió, o sea, el sol no existía, no había luz en las casas, no había nada, había una completa oscuridad. Y para esto yo soñé que el Papa Francisco estaba afuera como de una casa y había mucha gente afuera.
esperando entrar a un lugar que sí tenía luz. Entonces el Papa Francisco les daba la bendición y la gente entraba. Entonces yo estaba en la fila para entrar a esa casa, pero antes de llegar a donde estaba el Papa Francisco, yo miré a una hermanita de la iglesia que del cielo salía un rayo de luz y ese rayo alumbraba por donde la hermanita caminaba, la hermana de la iglesia. Y después de eso, yo miré que como un hombre que iba delante de mí pasó y el Papa Francisco lo bendijo y ya le dijo que podía pasar al lugar que tenía luz. Y después me bendijo a mí y me dijo que podía yo entrar a la casa que tenía luz. Cuando desperté de ese sueño, mientras yo tenía ese sueño, también como que mi corazón me iba diciendo lo que significaba ese sueño. Ahora entiendo que era el Espíritu Santo de Dios, pero en ese tiempo pues no entendía muy bien. Pero cuando yo desperté, yo sabía lo que ese sueño significaba, lo que esa revelación. Y él me dio a entender de que a esa hermanita que yo vi que el rayo iba sobre de ella, por donde ella caminaba, yo entendí que a esa hermanita Dios iba a usar para liberarme o para darme lo que yo le había pedido. Entonces, también ahí entendí que la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo y que el Papa, pues, es el sucesor de San Pedro. Y ahí yo recibí mi contestación de Dios, pero yo pensé, si todavía yo dudaba, entonces yo dije, si el Papa Francisco es el sucesor de Pedro, entonces lo otro que yo soñé tiene que pasar, dije, porque lo que es de Dios, Dios lo respalda. Pues pasó el tiempo y cuando se terminaron las clases, como yo todavía vivía así en unión libre, yo no podía servir, pero a mí me mandaron el primer día que servimos, me mandaron a cuidar niños. Y yo me acuerdo que ese día que cuidé niños, yo lloré también porque yo me desesperaba mucho y aparte siempre a veces que íbamos a lugares grandes, yo sentía como que una sombra me caía encima o veía como una sombra y yo me desesperaba mucho, me dolía mi cabeza, no me sentía yo bien. Entonces ese día que me mandaron a cuidar niños, se terminó el día y yo llegué llorando a donde nos quedamos y yo le decía a Dios, Señor, yo ni para servir niños cuido, pero yo pienso que pues por algo estoy aquí, Señor, ayúdame, dame tu presencia, le decía yo, sáname de todo lo malo que yo traigo, sáname de mi maldad, le decía yo. Entonces al siguiente día, para esto yo siempre pensé que el día que Dios a mí me tocara, sí, con su presencia grande como lo había hecho con otros, yo pensaba va a ser en un lugar grande porque ahí pues hay mucha gente y todos están orando. Entonces yo pensaba va a ser en un lugar grande o va a usar a un sacerdote, ¿verdad? Para darme pues su presencia o su sanación, yo decía yo, no sé cómo. Entonces, no, al siguiente día que fuimos a servir, hermano, habíamos como 12 personas. Y ese día, para esto temprano, yo pasé a dejar mi niña con la hermana que me la cuidaba.
Entonces, esa hermana me dijo, hermana Isabel, me dijo, yo recibí algo de Dios, de parte de Dios, dice, pero eso no es para mí, me dijo. Eso que yo recibí, el Espíritu dice que es para alguien más, dice. Pero es tremendo lo que yo recibí, hermana, porque mis manos hasta me temblaban. Entonces, algo me dijo, no, entonces yo me dio mucho gusto y abracé a la hermana y le dije, ya hermana, qué gusto. Pero cuando yo abracé a la hermana, todo mi cuerpo se me endurmeció, como se me entumeció. Entonces me di la vuelta y le dije, hermana, al rato la veo en la oración. Y en ese momento dije yo, puede que eso que la hermana recibió es para mí. Entonces, y esa era la hermana que yo había soñado en mi sueño. Entonces, me fui a trabajar, pero todo el día yo anduve pensando en eso. Entonces ya yo estaba ansiosa porque se llegara la hora, se llegó la hora en la tarde y me fui a la oración. Y todos estaban menos la hermana, esa que yo estaba esperando, que era la que el Señor me había mostrado en el sueño. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y pues dijeron, ya vi que todos se levantaron, y en eso que entra la hermana. Y entrando la hermana, ay, mi corazón se llenó de emoción. Entonces empecé a sentir como mis pies adormecidos cuando yo la vi. Pero dije, pues ya ha de ser porque ya llegó la hermana y ella trae lo que Dios me va a dar. Entonces, pues ya se levantó una hermana y dijo, vamos a hacer, se levantó la hermana que iba a hacer la oración y dijo, pues vamos a iniciar, hermanos. Entonces, dijo que cerráramos los ojos y que extendiéramos las manos. Y pues yo vi que todos lo hicieron, entonces ya lo hice yo. Pero en el momento que yo cerré mis ojos y extendí mis manos, yo sentí un choque eléctrico en mis manos. Pero así, igualito que cuando enchufas algo y te da toques, pero muy fuerte. Entonces yo grité y abrí mis ojos. Y yo sabía que era Dios, pero de momento yo abrí mis ojos y miré alrededor como para ver que si nadie estaba cerca de mí. Porque eso fue físico. Era real. Entonces yo abrí mis ojos y miré alrededor y no todos estaban lejos y había sillas, mesas en medio. Entonces una de las hermanas dijo, hermana Isabel, me dijo a mí, la que estaba haciendo la oración, me dijo, hermana Isabel, cierra tus ojos, el Señor está aquí y Él va a tomar el control de tu vida. Entonces cerré mis ojos y vi como una sombra, pero yo bien sentí la presencia como de Jesús, así como mucho más alto. Soy muy bajita, entonces mucho más alto, pero bien sentí como se arrimó a mi cara y me sopló. Yo pude sentir como su aliento y cuando me sopló, entró por mi nariz, entró ese airecito por mis labios y entró por todo mi ser hasta la punta de mis pies. Y en ese momento pues yo caí al suelo y yo lloraba y yo le decía, Señor, yo te esperaba, Señor. Le dije, Señor, qué bueno eres, le dije, qué bueno eres. Le dije, yo ya no quiero ser igual, Señor. Quiero ser diferente, hazme como tú, Señor. Y pues ya
pasó ese momento y después cambió como mi manera de ver las cosas. Yo me levanté con mucho amor. Yo iba al trabajo y miraba a la gente y yo como que todo lo veía hermoso. Miraba yo a la gente y miraba yo sus rostros y decía yo, ¿cómo es que somos humanos y Dios pudo hacer tantos rostros diferentes? Y miraba los árboles y yo decía, qué hermosos son los árboles. Pero Dios hizo hasta en las flores, hizo de todos los tamaños, chiquitas, grandes, con colores diferentes. Qué grande es su poder, que cómo hizo el sol, la luna, las estrellas, el planeta. Yo miraba todo con mucho amor, con mucha emoción. Era como si yo nunca hubiera visto el sol o nunca hubiera visto nada. Estaba todo aquí frente de mis ojos, pero yo no lo veía, hermano. No lo veía. Vivía por vivir, pero yo no le veía el sentido a la vida. Nunca vi la vida tan hermosa, nunca vi su creación tan hermosa como después de ese día que él me tocó fuertemente. Y pues ya pasó el tiempo y yo íbamos a las oraciones siempre. Entonces, pero aún así yo a veces decía, ay Dios, yo no puedo cambiar, yo sigo siendo la misma, no puedo cambiar y no puedo cambiar. Y para esto había una hermanita que Dios la usaba mucho en el don de lenguas y la profecía y más, ¿verdad? Dones que Dios le dio. Entonces, yo ya hasta era yo pienso conocida porque yo empezaba la oración y yo lloraba y lloraba mucho, hermano. Y ahora me doy cuenta que por medio de ese llanto Dios también me iba sanando, me estuvo sanando de muchas cosas que yo traía. Pero un día, una tarde de esas, la hermana empezó, yo estaba llorando, ¿verdad? Y le decía al Señor, Señor, yo soy la misma, yo no puedo cambiar. Le decía yo, tú eres muy bueno, pero yo no puedo cambiar. Y entonces un día una tarde de esas, la hermana empezó a hablar en lenguas y ella después hablaba en lenguas y luego traducía y decía, pero yo así te amo. Y le decía, y yo le contestaba, Señor, pero yo soy mala. Y él me decía, pero yo así te amo. Entonces yo dentro de mí decía yo, qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor, decía yo, pero yo insistía otra vez. Y le decía yo, Señor, pero yo soy mala, yo quiero ser como tú. Entonces la hermana empezó a hablar en lenguas otra vez y me dijo, mi gracia te basta. Entonces yo decía, pero ¿cómo que su gracia me basta? ¿Cómo es que ha de funcionar la gracia? Yo decía, no comprendía. Entonces, con el tiempo yo he ido viendo que Dios poco a poco me va sanando de miedos, de las impurezas, hermano, porque yo tenía mucha impureza. Y yo me daba cuenta, ahora me doy cuenta, hermano, porque yo antes veía a niñas, ¿verdad?, con sus papás y me caían mal, decía yo, hay chiquillas chillonas o así, me caían mal, no soportaba ver unas niñas ahí, niñas vestidas con su vestidito o de rosita o de blanco. Otra cosa, hermano, que a mí también me pasaba es que yo no me gustaba usar colores. Yo todo el tiempo vestía de negro o colores oscuros. Yo no usaba colores claritos porque yo como que para mí eso representaba pureza y yo no tenía pureza. Yo no conocí la pureza, hermana. Siento que yo no la conocí porque yo era muy pequeña cuando empecé a vivir el abuso sexual.
Entonces yo no sabía en ese aspecto qué era la pureza. Y como fueron tantos años, pues yo no sé, como que de esa manera se manifestaba en mí, ¿verdad? Que yo no tenía pureza. Entonces yo nunca usé no usaba, yo evitaba usar colores claros. De hecho, al principio, cuando en la iglesia nos decían, es que hoy van a traer blanco, ay, yo me agarraba la cabeza y decía, ay, no, blanco. ¿Por qué blanco? Hubieran elegido otro color. Y ahora no, hermano, ahora yo me pongo el color que sea. Y si yo ando de blanco, mucho mejor. Y hay momentos que yo siento, ¿verdad?, que el Espíritu me inspira, o no sé, hay momentos que cuando le oro al Señor, yo me encuentro algo en mi ropa que sea blanco y me pongo a orar y o a danzarle. También a mí antes cuando le digo que cuando era joven, pues yo danzaba mucho, a mí no danzaba, yo bailaba, ¿verdad? Iba siempre a los bailes y pues todo lo que ahí hay, pues yo también lo hice. Entonces, ahora ya no, hermano. Yo siento que ya mis pies, pues el Señor ha puesto en mí, ¿verdad? Que mis pies son para danzarle a Él, mis manos son para alabarle a Él. Y pues yo ya dejé todo eso. También cuando yo iba a los bailes, también tomaba, también eso ya lo dejé yo. Y esas son unas de las cosas que Dios ha hecho en mí. Y pues con el tiempo, volviendo a cuando yo vivía con este hombre, con mi pareja, él mucho se enojaba conmigo o me maltrataba porque decía también que yo no quería tener más hijos. Y yo no quería de verdad tener más hijos porque yo decía, si yo tengo más hijos, entonces qué tal él cambia con mi primer hija, ¿verdad? Entonces yo no quería tener más hijos. Pero yo trataba de convencerlo de que me dejara cuidarme y él no quería y no quería. Entonces ya un día lo convencí y me dijo, está bien, dijo, si tú no quieres tener hijos, pues no, dijo, porque sí, pues no, entonces no. Entonces ya fui yo y empecé a recibir control en la clínica para no tener hijos. Y entonces un día que vamos también a la iglesia, una hermana se arrimó y empezó a orar y empezó a hablar en lenguas y me dijo, hermana, dijo, dice el Señor que recibas lo que tiene para ti. Y pues ya yo abrí mis manos y en ese momento yo sentí que se entumeció mi vientre. Y pasaron los días y fui para que me siguieran dando el control que ya me estaban dando en la clínica. Y de repente yo pensé, no vaya a ser que Dios me dé un hijo, decía yo. Yo ya no quiero hijos. Entonces, porque yo para esto yo no quería tener un hijo varón. Yo tenía miedo de tener un hijo varón, porque yo había vivido tanta impureza que yo tenía miedo de no saber criar a un niño o de agarrar la contra del niño. Entonces yo tenía miedo, entonces yo fui para la clínica y ya que me iban a poner la inyección, yo le dije a la mujer, hágame una prueba de embarazo. Y me dijo, no, dijo, pero no creo que estés embarazada, dijo, porque estás recibiendo control. Le dije yo, pues no, le dije, pero por si acaso hágame una prueba de embarazo. Y entonces la enfermera me hizo la prueba de embarazo y resultó positiva. Y estaba yo embarazada. Entonces ya pasó los meses y me dijeron que era una niña. Y ya entonces yo seguía viviendo bien mal. Yo vivía mal con él. Eran pues golpes, gritos y así muchas cosas. Claro, durante el embarazo sí me hablaba mal y todo, me gritaba, pero no me golpeaba.
porque a la bebé sí la quería, él la quería. Entonces, después nació la niña y ya que nació la niña, él a la niña la quería mucho, pero a mí sí me seguía viendo mal. Entonces yo le decía, vamos a casarnos, y él decía después, y así se fue y ya no pasó nada. Entonces yo decía, no, yo no puedo seguir así, a Dios esto no le agrada, decía yo, pero ¿qué voy a hacer con mis hijas? ¿A dónde voy a ir? Para esto, después de haber tenido a mi hija, yo me enfermaba mucho. A mí me daban, desde los 14 años, me empezaron a dar migrañas. Entonces yo tenía miedo de irme, decía yo, ¿dónde voy a ir? Con mis 2 hijas, yo no tengo trabajo, yo no puedo trabajar. Todos los días yo tenía unos dolores de cabeza, mareos, vómitos. Entonces yo decía, ¿dónde voy a ir? Pues un día, hermano, mucho antes del COVID, como medio año antes del COVID, él se enojó tanto conmigo porque yo le contesté mal. Entonces él se enojó tanto conmigo que agarró y me sacó para afuera y me sacó a las niñas también. Yo iba a ir al trabajo y entonces él me dijo, él pues está discapacitado. Y yo pienso que él se sintió mal porque yo conseguí un trabajo. Entonces, o se sentía como, sí, yo, como que yo me iba a creer más porque yo sí tenía trabajo y él no sé. Pero ese día iba yo a ir al trabajo y me dijo, yo no encuentro las llaves. Y le dije yo, pero ¿para qué las quieres ahorita? Si a mí me van a llevar al trabajo. Le dije, yo ya agarré el RAI. Le dije, yo luego las buscas. Me dijo, no, búscalas. Y empezó a tirar todo en la casa, ya molesto, empezó a tirar todo en la casa. Y entonces a mí también me dio coraje. Dije, yo voy a llegar tarde al trabajo y apenas empecé, se van a enojar. Y me dijo, búscame las llaves, no vas a ir al trabajo, búscame las llaves. Entonces me dio coraje y yo dije entre mis dientes, ay, ni para buscar unas llaves sirve. Y él me escuchó y me dijo, ¿qué me dijiste? Le dije yo, si no le digo, se va a enojar. Y si le digo, igual se va a enojar. Pues lo voy a tener que decir. Y se lo dije y me dijo, repite eso en español, en inglés, porque yo lo había dicho en español. Me dijo, dime eso en inglés. Y ya se lo dije. Entonces agarró y rompió una silla y me la iba a tirar encima. Entonces, o sea, me iba a pegar con esa silla, pero entonces mi hija la grande miró y corrió a abrazarme. Y cuando me abrazó, él ya no me pegó, sino que dirigió esa silla a una ventana grande que había y pues la rompió con ese pedazo de silla. Pero en ese momento yo vi que mi hija empezó a temblar, hermano. Cuando mi hija me abrazó, mi hija empezó a temblar. Y sus pies, un pie se le empezó a hacer de lado junto con su brazo, se le iba para atrás, y yo la agarraba de su brazo para ver si se detenía y no. La niña empezó a temblar y se empezó como a enchuecar su cuerpecito, se iba de lado. Entonces abracé fuerte a mi niña y la saqué por la puerta de atrás. Y él me dijo, a mi niña no te la vas a llevar. Yo saqué a la más grande y a la más pequeña es que se había quedado adentro. Entonces yo dije, no, pues me voy con mi niña grande. Entonces, no sé qué pasó, pero él se iba atrás de mí y se regresó y agarró la niña chiquita y la sacó para afuera y me la puso en mis manos y me dijo, si te vas a ir, vete. Entonces yo agarré a mis 2 niñas y me fui. Pero en ese momento yo dije, pues este es el momento, siempre me he querido ir porque esto no está bien, esta forma de vida en pecado no está bien. Entonces dije yo, este es el momento para yo irme, me voy a ir. Dije, Señor, ayúdame, yo me voy a ir. Y
empecé a vivir en un lado, en otro lado, pero yo, aunque veía la buena intención de las personas que me recibían en su casa, pero como tenían hijos, luego se peleaban con mis hijas y no vivía bien. Y agarré otro trabajo que era de tiempo completo y ahorré como lo de 2 meses y empecé a buscar una casa y no encontraba yo casa y no encontraba. Pero yo me acordaba, decía yo, es que es lo mejor. Decía yo, no voy a volver. Y sí, empecé a vivir muchas necesidades, pero ya no volví. Me conseguí un cuartito y ahí empecé a vivir con mis hijas. Y para esto, pues de más antes yo empecé a comulgar. Y sirvo en la iglesia el Santo Rosario aquí en Stuttgart. Dios me tiene ahorita en la prédica. Somos poquitos, pero ahí vamos avanzando. Y pues ya recibí a nuestro Señor en la Eucaristía. Y pues yo quería dar mi testimonio, hermano, porque este programa que usted tiene es de mucha bendición, hermano. Porque a través de este programa que usted tiene, hermano, yo fui escuchando los testimonios y recibí fe en nuestra Madre Santísima, que también ya no la tenía, más en la Eucaristía también, y me ha ayudado mucho los testimonios y yo pues espero que mi testimonio le sirva a alguien, hermano. Mira ahora en tu pantalla y escoge uno de estos 2 testimonios. Estoy seguro que bendecirán tu vida. Y por favor, suscríbete y dale like.